Solamente ese dibujo ya es censurable, ¿sabes? Sí, sí. Muy buenas a todos, somos Retin y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos otro vídeo de estos que sabemos que os gustan, porque sois todos unos marranos, enfermos, gentuza, ¿Cómo miráis estas cosas? Iros a YouTube Kids, que seguramente veréis cosas peores. Hoy he puesto otra vez una advertencia al principio, y al igual que pasó con GSKD, que sabéis que esa advertencia vino en serio, la de hoy va por el mismo camino, si no peor, de alguna manera incluso. Ya que hoy os traemos un documental sobre una de las páginas más oscuras que ha existido en internet. Os reconoceré que este vídeo lo hago con cierto miedo, más que GSKD en el sentido de lo que vamos a tratar hoy. Pues si bien ambas cosas son reales, YouTube es quizá un poquito más sensible con las palabras que utilizaremos en este vídeo concretamente. Si es que nada más con ver el dibujo que Roten ha hecho en la pizarra, sí. Muy bueno, por cierto. YouTube ya nos podría censurar, así que perdonarnos, y sobre todo al principio del vídeo estamos un pelín comedidos en ser tremendamente explícitos o literales en ciertas palabras, ya que corre el rumor que YouTube censura y filtra sobre todo esas malas palabras al principio de los vídeos, los primeros minutos. Y ya te digo que no es que corra el rumor, es que el propio YouTube me lo dice. Has utilizado malas palabras en los primeros 15 segundos de vídeo. Así que ¿cómo solucionaremos esto? Pues nada, simplemente esperaremos a que pasen más minutos para hablar pues con todas las palabras que hay que hablar. Esperemos. Vale, que esperemos literal. Hoy tenemos que hablar de Graphic Sexual Horror. ¡Madre mía! Lo dicho, hoy os traeremos un documental sobre la página de sexo, bondage y sadomasoquismo más famosa, más turbia que ha existido en internet, al menos hasta ese momento. Estamos hablando del nacimiento de internet, estamos hablando de entre los años 97 y 2005, la página insex.com. Y es que este documental irá prácticamente a esa historia, a contarnos la historia de cómo surgió, cómo nació, cuál fue el origen de esta página web y cuál ha sido un poco su desarrollo a lo largo de los años y sobre todo su final. Así que iremos pasando por distintas décadas y por distintos momentos de internet que nos situarán y nos darán contexto a todo lo ocurrido en esta aterradora historia. Las directoras son Bárbara Bell y Ana Lorentzon y dejan claro que todo lo que vamos a documentar aquí... Nosotros no. Todo lo que van a documentar aquí es totalmente consentido. Mostrarán pruebas donde las chicas firmaron contratos y ellas mismas contarán desde primera mano cómo fue su experiencia trabajando en insex.com, además de conocer al creador de la página web, al fundador básicamente, algunos de los miembros que pagaban por esta página y personas que no solo fueron modelos de la página, sino que acabaron trabajando incluso como equipo de esta página web. Las imágenes de este documental son totalmente explícitas. Podemos ver cosas que duelen más que en GSKD. Además que para concluir este vídeo también nos gustaría hablar un poquito, una reflexión igual que hicimos con GSKD sobre las prácticas o nuestra opinión sobre la existencia de este tipo de contenido. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es que cuando empieza este documental también te ponen una advertencia sobre lo que vas a ver, pero lo que más destaca es el párrafo final donde te aclaran que lo que vas a ver en este sitio web no representa en absoluto la realidad de personas adultas que practican este tipo de prácticas sexuales en su casa, en su vida privada. ¡Calla, perro! Así que eso ya deja volar tu imaginación sobre lo que vas a ver aquí o qué límites explora esta página web. El documental empezará mostrándonos, como digo, imágenes extremas en modo de resumen de lo que se pudo ver en esta página web. Además de recalcar que llegó a tener 35.000 miembros de pago. Estamos hablando de los años 2000, cuando internet todavía era un crío, cuando todavía internet era un lugar donde solo aparecían las personas más enfermas de la sociedad, entre ellos
un servidor. Pero también nos quieren mostrar un poquito la historia de cómo este señor llegó a montar esta página web, comenzando por mostrar un vídeo de 1980 titulado Worm, un vídeo muy inquietante donde podremos ver cómo a una mujer le han puesto una segunda piel, una especie de malla completa donde quedará totalmente inmovilizada gracias a unos palos de madera que la mantendrán, como digo, totalmente sujeta mientras podrán hacerle todo tipo de barbaridades. Cabe aclarar que esos palos de madera no atraviesan la piel de la chica, sino que atraviesan esa segunda piel, esa malla con la que está totalmente paralizada. Y no con esto quiero restarle importancia a la escena así, la verdad que es bastante aterradora y propia de películas como Poughkeepsie Tapes, que ya os digo que va a ser nombrada a lo largo de este vídeo bastantes veces, sino que lo destaco un poco para que quede claro el tono que va a tener este sitio web. El documental, antes de que la gente se ponga a denunciar esta película como hizo Charlie Sheen con Guinea Pig, quiere limpiarse un poco las manos, así que rápidamente nos mostrarán la intervención de una modelo que participó en Insex.com, una modelo que podremos ver imágenes de ella en una mazmorra, a la vez que también nos muestran cómo eran las grabaciones de este tipo de películas, grabaciones totalmente controladas donde todo el rato se les pregunta a las modelos si se encuentran bien, si están seguras, todo ello mientras están amordazadas, maniatadas, quizá con los brazos dislocados y con heridas que ya os digo que tendrían que ir a urgencias en cualquier otra situación. Y muchos de vosotros pensaréis, joder, pues qué menos, ¿no? Que las chicas estén ahí de forma consentida, obviamente, pero también hay mucha gente que cree que en estos sitios webs las mujeres que participan lo hacen de una forma no voluntaria o al menos no consensuada con los creadores o fundadores de estas páginas. Entonces también creo bastante necesario que parte del documental no solamente se dirija a contarnos un poco el origen, incluyendo también los orígenes del fundador, que es bastante interesante cómo se metió en este mundo, sino cómo acabaron y por qué acabaron las chicas ahí. Iremos también viendo imágenes de archivo donde ellas están haciendo una especie de casting o una especie de sesiones de entrevistas para dejar claro totalmente que saben por qué están ahí y saben qué es lo que van a practicar. También hablarán abiertamente de cuáles son los límites que para ellas para nada tienen que sobrepasar en esas prácticas, y sobre todo este primer tercio de documental se dirigirá a limpiar un poco la imagen y transmitirnos la idea de que todo esto era más un espectáculo que una práctica real. Insisten mucho en que el ambiente estaba muy controlado y que no es lo mismo vivir el detrás de la cámara que cómo queda la escena en sí, que las chicas sobreactúan, que gritan expresando mucho más dolor del que en realidad tienen, aunque por supuesto el componente dolor siempre está ahí y es un componente sexual. Eso en ningún momento lo intentan negar. Vayamos con el fundador, Brent, que nos contarán que desde bien niño ya tuvo una experiencia con algo parecido a la esclavitud en modo sexual, lo que le generó su primer orgasmo de niño, pero que a medida que iba creciendo se daba cuenta de que este modo de vida o esta excitación sexual jamás iba acompañada de la penetración per se, sino simplemente de la necesidad de atar a alguien, de esclavizar sexualmente a alguien, pero como digo, siempre sin penetración. Era simple el gusto de la dominancia, hasta que nos cuenta que en 1967, cuando estaba en el ejército para luchar en la guerra de Vietnam, él y sus compañeros llegaron a Japón y podremos ver imágenes reales cómo los llevaron a varios prostíbulos donde allí en Japón la práctica de atar con cuerdas, también conocido como shibari, en Japón ya hacía años que se llevaba a cabo, como una práctica entre comillas normal. Así que nuestro amigo Brent, después de practicarlo allí en Japón, decidió trasladarlo a Estados Unidos. Decidió que de alguna forma tenía que llevar eso que tanto le gustaba y que le había gustado desde niño a Estados Unidos, y como por entonces él lo percibía más como algo artístico, decidió llevarlo de una forma relativamente encubierta a modo arte. Así que empezó a pintar cuadros donde las chicas estaban en posturas inhumanas, con los cuerpos totalmente dislocados, obviamente acompañado de cuerdas, de mordazas y de todo tipo de artilugios, y con un componente de desconfiguración de fondo que hacía un poquito más abstractos estos cuadros. Cuadros que cuando vimos el primero síncope se creía que era una foto. Sí. O sea, imaginar lo bien que dibujaba este señor, de verdad, cuadros impresionantes. Pero nos trasladamos a 1995, cuando hizo su primera película, Tales, donde allí ya demostraba por qué él estaba haciendo algo distinto. Existían películas de bondage, existía el sadomasoquismo en Occidente, por supuesto, pero no existía del modo de que este señor lo llevó. Existía de una forma mucho más elegante, más glamurosa, donde las chicas prácticamente casi siempre estaban vestidas, estaba de una forma presentado mucho más erótico y sobre todo mucho más voluntario. Dejaba claro que la chica ahí en ningún momento estaba sufriendo ningún tipo de dolor
dolor, o al menos las expresiones de las chicas no transmitían para nada esas sensaciones, sino todo lo contrario. Este señor trajo el sadomasoquismo en forma de tortura medieval. Directamente, él utilizaba libros, un libro famoso de tortura medieval, y él con sus compañeros construían esas máquinas, las replicaban para poder llevar a cabo sus películas. Incluso ellos mismos reconstruían sus artilugios para después ponerle y esclavizar a las chicas. ¡Qué compromiso con el trabajo! Y realmente recreaban ese ambiente sucio, industrial y poco controlado que caracterizaba sus vídeos, sus fotografías y posteriormente sus streaming. Es increíble, de verdad, lo que se puede llegar a ver en esta película, cosas que seguramente habréis visto alguna vez en vuestra vida, pero visto en una película compilado y mostrado como lo muestran aquí, de una forma tan explicada y tan explícita, pues se vuelve tremendamente interesante. Aunque ya hayáis visto alguna de estas prácticas alguna vez en vuestra vida. No os van a contar nada nuevo, pero es verdad que el punto de vista del making of, el punto de vista desde fuera, y sobre todo ir conociendo un poco la personalidad y cómo evoluciona la personalidad del fundador y también de las chicas que pasan ahí bastante tiempo trabajando con él, es quizás el punto fuerte del documental. No solamente ver las imágenes tan explícitas y tan gráficas que vamos a ver. Además de las películas, también hacían performance grabadas, obviamente, donde estas chicas llevaban a cabo estas prácticas, pero ante el público, ante la cámara y ante el público. Estas sesiones podían llegar a durar hasta 3 horas, y esto dejan claro, 3 horas actuando, porque durante las entrevistas con las chicas ellas son muy conscientes de lo que van a hacer, son muy conscientes de las prácticas que van a llevar a cabo, son muy conscientes de los límites a los que van a llegar y todo está permitido. Esto ya os digo que lo recalcan muchísimo durante la película. Pasa que sí que es cierto que a medida que vayamos avanzando iremos viendo cómo la mente de estas chicas cada una se lo tomó de una forma muy distinta. Al principio es como que las chicas están explicando ahí sus motivaciones, de qué les dio a conocer este sitio web, cómo llegaron a hacer el primer casting con este señor, cómo fue su primera experiencia y lo satisfactoria que fue, y te quedas un poco con la copla de que muchas de ellas, no todas, pero muchas destacan sobre todo el dinero como motivación principal a la hora de continuar o de empezar a trabajar en este sitio web. Y eso quizás puede oler un poquito a chamusquina, pero al final mucha gente trabaja en trabajos simplemente como motivación principal el dinero y poder pagar sus facturas. Así que no me parece tan cuestionable a pesar de que este es el trabajo que es. Lo más cuestionable es cómo estas chicas y sus entrevistas van degenerando hasta un punto donde realmente da la sensación de que eso que alardean de que tienen muy controlado en realidad no estaba para nada bajo control. Y como dice Rotten, nos damos cuenta que quizás ni el fundador ni muchas de las chicas que participan aquí voluntariamente están en sus cabales, o al menos no están atravesando su mejor momento. Algo que destaca es que la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas son estudiantes, chicas de 18, 19 años que quieren ganar dinero rápido, que no quieren trabajar de camareras, que ven esto una oportunidad para ganar dinero. Algo curioso también es que muchas, pero muchas de ellas empezaron esto haciéndolo por dinero, pero una vez vivieron la experiencia, lo que les llamó para volver fue la curiosidad. ¿Por qué me ha gustado tanto esto? Quiero volver a probarlo. Y algo también muy curioso es que una de las personas que era miembro de esta página pudo llegar a trabajar en insex.com e incluso trajo a su novia, una novia que en casa parece que estas prácticas no le gustaban mucho, le pedía que no la azotara muy fuerte y en el momento que sintiera un mínimo de dolor dejaban de hacer las prácticas, pero que cuando la llevó al rodaje de estas películas pues se volvió una de las tías que más cosas hizo en insex.com. Y aquí entra un poco a debate el carácter manipulador, o no sé muy bien cómo describirlo, del fundador, un carácter un poquito excéntrico, pero que no deja muy claro del todo que sea ni un perfil psicopático, ni que quiera aprovecharse de las chicas de alguna forma, pero lo que sí se deja entrever es que las chicas de alguna forma viven a los pies de ese señor, le idolatran, le admiran, le ven como un ser único que solamente él es capaz de hacerlas sentir cómo se sienten infligiéndoles dolor. Ese punto de dependencia, de manipulación o de esclavitud más allá, fuera de las cámaras, es lo realmente perturbador de todo esto. Mientras os contamos todo esto y la película nos lo va contando, nos va mostrando imágenes que de verdad me cuesta hasta describir. Una escena como os digo, de la performance que he comentado antes, era como 4 o 5 chicas en el campo, en un granero, una colgada de la pared con las tetas apretadas hasta que las tiene moradas, otra con el pie enganchada al pelo hacia arriba como en una postura de yoga, pero que si intenta bajar el pie se estira del pelo y aún se estira más del cuello, la mayoría de ellas sangrándoles los pechos de los latigazos que les han dado, con moratones pero o azules
azules directamente en las nalgas del culo. En las nalgas del culo, porque las nalgas del brazo, pues no. Además que durante estas entrevistas no solo las vemos cuando hicieron la entrevista a principios de los 2000, sino que también podemos verlas en la actualidad. Este documental es de 2009, tampoco está tan alejado del momento en que esta página estuvo activo, pero sí que les vemos unas sutiles diferencias a más de una de ellas. Como por ejemplo una que cuenta que después de estos rodajes, después de pasar un año siendo modelo de Insex.com, acabó cogiendo una depresión. Lo que no acaba aclarando es si la depresión la cogió por no poder seguir grabando en esa página web o si esa depresión la arrastraba a raíz de hacer lo que hizo. Yo lo que he entendido en la entrevista de esta chica, que sin duda es de las más perturbadoras y una que a los dos, sin comentarnos nada, lo hablamos después de la película, sí, nos trasladó a la protagonista de Poughkeepsie Tapes. Total. Comenta que desde el principio había vivido dominada por una depresión y que de hecho eso fue una de las motivaciones para meterse a hacer este tipo de sesiones en esta página web. Así que la depresión y las drogas prácticamente siempre ha estado presente en la vida desgraciada de esta chica. Una chica que además será el ejemplo para darnos a conocer que el fundador sobrepasará las líneas del trabajo, convirtiendo a muchas de estas modelos que simplemente hacían sesiones una vez a la semana para él y para sus vídeos en lo que él define como residentes al 100%. Es decir, que también hacían prácticas y sesiones con él fuera de cámaras, a cambio, por supuesto, de una buena cifra de dinero diaria. Ya no eran simplemente empleadas, sino que ya se parecían algo más a las prostitutas. Y esto se cuestiona en el propio documental, no es que lo esté diciendo solo yo. Digamos que quería montar como una especie de mansión Playboy, ¿vale? Pues él quería ser Hugh Hefner y tener allí a sus conejitas para tenerlas disponibles en cualquier momento, además de cuando tenían que grabar. También os recordará mucho a cuando estuvimos hablando del documental de la McKinney Manor, donde varias actrices también el señor dueño de esa casa las quería tener 24/7 con él, y que a más de una la consiguió. Y la verdad es que un poco la evolución y el desarrollo de este documental se parece muy mucho al documental de la McManor, al menos en lo que respecta a las sensaciones que a nosotros nos han inspirado, porque hemos pasado por muchas fases, desde comprender y más o menos saber posicionarnos acerca de lo que nos estaban contando, hasta notar ese pequeño olor a chamusquino de que algo no huele ni va del todo bien, y hasta realmente ver como un proyecto en principio sano, fetichista y exitoso se acaba corrompiendo por el dinero, arrastrando absolutamente todo lo que hasta entonces se había creado. Si alguno se lo pregunta, estas chicas tenían palabra de seguridad, obviamente, pero sí que es verdad que el 90% de las veces no tendrían oportunidad de decir esa palabra de seguridad debido a todo lo que llevaban encima: máscaras, cosas en la boca, el asfixia o incluso en la posición en la que se encuentran. Por lo tanto, tenían un sonido de seguridad además de la palabra. Si hacían significaba que necesitaban parar. Esto es muy importante, el tema de la palabra de seguridad, pero que lo hablaremos un poquito más adelante, porque nos mostrarán otra de las películas llamada Hidrofobia, una película donde mostrarán otra de las torturas que tenían estas chicas, para que veáis que la cosa no solo era de shibari o cuerdas o golpes, sino que en este caso tenemos a una chica metida en una jaula, atada de pies y manos, pero que irán inundando en una piscina. La inundarán solo por la boca, pero la sensación de ahogamiento será perpetua. Es una tortura, mires por donde lo mires, y ella pedirá por favor que paren, pedirá auxilio, pedirá de una y mil formas que paren de hacer eso, pero nunca utilizando la palabra de seguridad. Y aquí es donde entra la controversia de espectáculo o realidad. ¿Hasta qué punto estas imágenes que estamos viendo de fondo mientras nos están contando algo han sido grabadas realmente con ese dolor real que expresa la actriz, o ella lo está sobreexagerando como al principio del documental nos han contado? Y es que parece que ahora las prácticas no solamente se inclinan a infligir dolor, que por supuesto, como digo, siempre está presente, sino que se dedicarán un poco más a la humillación, al aislamiento, a la inmovilización y por supuesto a recrear el miedo en las actrices. El miedo es una palabra que en el tercio final del documental se repetirá bastante. Es muy contradictorio ver cómo esta chica de verdad estaba pidiendo auxilio, la estaban prácticamente matando de alguna forma, torturándola como la estaban torturando, para que la siguiente imagen sea ella desnuda, sentada en el suelo, sonriendo y contando su experiencia de cómo ha vivido el momento jaula. Y lo cuenta entre una sonrisa oreja a oreja, también por todo el dinero que va a cobrar después de esa experiencia. Y también porque acaba de acabar la experiencia. Porque ella se empeña mucho en darnos a entender que después tienen como una reacción de drogas naturales que tu propio cuerpo deja fluir, y que la sensación de catarsis y de placer inmenso final no se parece absolutamente a nada de lo que has sentido hasta entonces. Pero también es verdad que yo ahí sentada en mi sofá y viendo estas declaraciones solamente pensaba que sentían esa felicidad plena porque la tortura y la práctica ya había terminado, y por supuesto porque iban a cobrar, y que quizá esa sensación tan plena estaba un poco disfrazada por otras
muchas cosas. Brent también se inspiró en asesinatos reales, en las prácticas que lleva a cabo para torturar a las mujeres que mataron de verdad, para luego llevar a cabo, digamos, esas prácticas e inspiraciones artísticas en sus películas, performance o incluso sus transmisiones de stream. Porque esto es lo que este hombre consiguió después, transmitir por primera vez en la historia en stream estas prácticas que podías ver con una sala de chat, lo que hoy conocemos como la Deep Web, las Red Rooms, pero en este caso es solo de tortura sexual. Todo controlado y todo actuado, pero que pareciera lo más real posible. Todo controlado y todo actuado, pero cuando uno de los miembros decía en el chat que quería ver X práctica o X cosa, se tenía que llevar a cabo. Y ahí es donde se dejaba un poquito de lado quizás los límites que la chica, que la modelo, había impuesto previamente. Y así nos lo dejan ver en una de las secuencias más controvertidas y más polémicas que tiene este documental. Una secuencia que ya os digo que tardaré mucho tiempo en olvidar y que realmente me ha impactado mucho. Ahí es donde se puede ver la manipulación de Brent. Ahí es donde se puede ver cómo tenía a estas chicas manipuladas con algo tan sencillo como el dinero. Porque una de ellas, una chica asiática que hemos conocido previamente, que le gustan las prácticas de cuerdas, de moratones, de apretarle las tetas hasta que se le ponen moradas. Todas esas prácticas se acepta, pero solo tenía una condición: que no la bofeteara, que no le dieran un golpe en la cara. Cosa que alguien del chat pide y Brent le da. Un golpe, oye, que ya os digo que muy tonto, ni siquiera una hostia paterna, ni siquiera una bofetada, ni siquiera nada fuerte, un golpecito, pum, algo tan mínimo. La chica cambia totalmente de actitud, deja de actuar, se pone a llorar, pero no llorar de sollozar, sino a llorar de realmente le han tocado en el alma, le han hecho algo que le ha roto por dentro, y le pide por favor a Brent que no lo vuelva a hacer. Aquí Brent, como decimos, utilizará esa actitud de dominante diciéndole si es ella la que tiene el control. Ella le dice que no, que quien controla es él. Entonces él le pregunta que por qué ella tiene que decirle lo que tiene que hacer. Ella le recalca que esto lo pidieron, de que le dijeron de que pedirían permiso antes de hacer algo como eso. Tienen una conversación muy extraña donde queda claro que ella es sumisa ante todo lo que él proponga. Es muy interesante también cómo él la manipula, diciendo las cosas para que ella diga la palabra de seguridad si quiere largarse de allí. Lo que queda claro es que no te volveremos a invitar, no vas a seguir cobrando, vas a cobrar lo que ganes por esta sesión, pero nunca más. Y esta es la contradicción que ella tiene encima. Tiene un pánico terrible a que la vuelva a bofetear. Ha pedido que no lo hagan y lo han hecho. Pero quiere seguir allí, quiere seguir ganando dinero. La chica realmente se la ve llorando, ansiosa, con un sollozo de esos de dentro, de los que tienes aquí un nudo en el pecho que no te deja prácticamente ni hablar ni respirar. Su tono de voz ya dice absolutamente todo, lo endeble que es, lo manipulada que está y lo poco importante que se siente, y por supuesto acabará por no decir la palabra de seguridad, por X factores que ya ha resumido muy bien Rotten, pero que posteriormente las chicas nos van a ir relatando también en el documental. Y es que sí que existía la posibilidad de decir tu palabra de seguridad, incluso ellas mismas, las modelos, se repetían a sí mismas que ellas tenían el control de las prácticas, que ellas tenían su seguridad en sus manos, porque siempre tenían la posibilidad de decir para, y la práctica se iba a parar, y eso no lo dudo. Lo que pongo en duda es la coherencia y el raciocinio de estas chicas para poder utilizar libremente la palabra de seguridad. Ellas mismas nos dicen que en ningún momento se sentían conformes ni valoraban apenas la posibilidad de decirlo, porque sabían que de ahí iban a la calle y dejaban de ganar dinero. Era mucha cantidad de dinero, les daba un nivel de vida con el que jamás habían soñado. Y como yo muchas veces digo, y en el propio documental dicen, el dinero corrompe. Y cuanto más dinero tienes y en más chorradas y tonterías y caprichos los gastas, más mala persona te conviertes. Más dispuesto a todo estás con tal de seguir ganando esas cifras de dinero que no te aportan nada, solo dinero. Podrían llegar a ganar entre 1.000 y 4.000 dólares al día, por sesiones de entre 3 y 6 horas. Hablamos de los años 2000. O sea, de verdad era mucho dinero. A día de hoy es mucho dinero, pero en aquel momento era mucho más. Hay otra secuencia que viene un poco a colación de este tema, tanto de la palabra de seguridad como de la manipulación en ese stream que hemos visto por parte del fundador, y que la verdad que también me ha roto el alma, a pesar de que la he visto una chica pues mucho más centrada y mucho más madura, y que es consciente realmente de lo que fue y hasta qué punto llegó, y de cómo quizás se destruyó o se traicionó a sí misma. Y es que esta chica, en uno de esos streaming de directo donde los miembros van pidiendo que le hagan cosas a la modelo, uno de ellos pidió que le tenían que meter un consolador por el culo. Ella era virgen analmente y jamás le habían introducido un vibrador ni un consolador, y además era uno de sus límites. Y lo que más le sorprendió de todo es que Brent lo hizo sin ningún miedo, sin pensarlo, y
y además de una forma, por lo que relata ella, bastante brutal y bastante agresiva. Por lo que relata y por lo que vemos, y por porque lo que encima vemos, nos sí. enseña todo lo que os hemos contado, todo se ve en pantalla, todo está grabado, la tortura de la chica que le pega la bofetada, la del agua, la que electrocutan los genitales, la que le tiran picante en los genitales, todo está documentado. Esta chica relatando el momento que le hicieron sexo anal con una escoba prácticamente así de gorda, porque no era un dildo pequeñito, no, era un escobón así de grande que se ve, se lo meten por el culo y sin avisar, sin vaselina y sin nada. Aquí es cuando ella debería haber dicho la palabra de seguridad y parar, porque en la imagen, como la graba la cámara en primer plano, está llorando de dolor, llorando de impotencia, llorando de sorpresa, llorando de cómo he llegado a esta situación. ¿Qué hizo? Nada. Porque como ella misma relata, algo de lo que te convencen las propias chicas que están allí es que utilizar la palabra de seguridad es debilidad. Y debilidad significa que no te vuelvan a invitar. Y que no te vuelvan a invitar significa que esa vida de lujo que estás llevando, cobrando entre 1.000 y 4.000 dólares al día, no la vas a poder llevar a cabo. ¿Pero qué estás vendiendo a cambio del dinero? ¿Qué estás vendiendo? ¿Tu dignidad? ¿Tu cuerpo? ¿Tu esencia? ¿Tu ser? ¿Qué estás vendiendo realmente? ¿Te puedes acostumbrar a esto? Claro que te puedes acostumbrar, ¿pero a cambio de qué? ¿De tus principios? La chica incluso dice que se sintió violada, y es que realmente es una violación, por la que te están pagando y por la que te están diciendo continuamente que es una actuación y que todo esto es mentira, que no es nada personal, pero que el palo te lo han metido. Entonces, a pesar de que esta chica me ha parecido de las más maduras y de las más conscientes de todo lo que pasó durante sus años como modelo en este sitio web, no dejo de darle vueltas al hecho de por qué realmente no utilizan esa palabra de seguridad y por qué se autoconvencen de que realmente ellas tienen el control de toda la situación cuando saben en el fondo que no la tienen. Y como yo misma, como espectadora, me he sentido engañada en el principio del documental, convenciéndome de que realmente las chicas están ahí de una forma voluntaria, consentida, con sus diferentes motivaciones, cada una con su personalidad, pero que todo es espectáculo y todo está sobreexagerado, cuando luego acabo viendo el final del documental y quizás dándome cuenta o planteándome de que no es solo todo lo que reluce, de que realmente me han hecho creer que ellas tenían el control, pero que en realidad en ningún momento lo tenían. Hay una chica que creo que es la que mejor, a mí me representa en cuanto a lo de la palabra de seguridad y que contesta un poco lo que ha dicho Síncope. Hay una chica que está en una jaula, como os digo, y su límite era la electricidad. Ella dice que su límite es que la electrocuten, que le den voltios donde sea del cuerpo. Y Brent la amenaza con pegarle unos voltajes en el cuerpo si no se mea en ese momento, mientras está encerrada en la jaula, encima de otra chica que solo tiene la cabeza libre, ya que tiene todo el cuerpo como enterrado bajo suelo. Ella no puede mear, así como os digo, él la amenaza con electricidad. Ella se queja. Eso era mi límite, no me puedes electrocutar, ya lo sabes, es mi límite, es mi límite. Él la sigue amenazando, en ningún momento lo electrocuta, pero sí la amenaza con hacerlo. Y ella se asusta muchísimo, pasa verdadero terror, ya no es ese disfrute del dolor, ya no es ese disfrute del miedo controlado, porque no sabes si este señor se le puede ir la cabeza y electrocutarme cuando he dicho que era mi límite. Pero luego en la entrevista, años después, ella cuenta por qué no decía nada, por qué no decía la palabra de seguridad y por qué mantuvo la compostura en ese momento en la jaula, y es por orgullo. O sea, al final ya pasa por encima el orgullo que el disfrute de estas prácticas. A una persona que le gusta la práctica del dolor y tal, seguramente, y los que os guste lo entenderéis, sobrepasaréis vuestro límite con tal de no decir la palabra de seguridad, porque al final ese orgullo te está por encima del placer que puedas llegar a sentir. Orgullo y afán de superación, sí. Porque esas palabras también las repiten ellas bastantes veces, ¿no? El afán de saber hasta dónde pueden llegar, de superarse, de que eso les repercute de una forma mucho más emocional, psicológica y personal en el resto de facetas de su vida. Tratan como de justificarlo de alguna forma, y no digo que no sirva en muchos de los casos, sino que simplemente no les sirve a todas. No es un hecho que funcione y que puedas trasladar ese miedo y ese pánico ante una práctica en la que tú tienes tu límite y que te la puedan hacer. Aquí Brent no sobrepasaba los límites, no. Simplemente estaba centrado en la perspectiva del miedo, en ese enfoque de trasladar el miedo a sus modelos y que ese miedo se trasladase a los espectadores de los vídeos. Pero más adelante, sobre todo con los streaming y con los directos, vemos como ya esos límites no tienen ningún sentido y que Brent simplemente está ahí para hacer lo que sus miembros a través de un chat le dicen, y que las chicas solamente están ahí para ser simplemente los receptores de esas palabras del chat. Ya no tiene el control ni Brent ni las modelos, lo tiene el chat. Bueno, depende quién. Hay una chica llamada Lorelei Lee, que esta chica estuvo 7 años haciendo estas prácticas con Brent, y es una de las que sí que tiene bastante control incluso del propio Brent, ya que ella le pidió hacer una performance en directo y todo lo que se le hizo fue idea de ella. Y ojito, la cosa
empieza interesante porque es ella maquillándose, presentando la feminidad, presentando un poco su papel de mujer, pintándose los ojos, pintándose los labios, vistiéndose guapa. Aquí la audiencia del chat al parecer no paraba de aumentar. Fue de los streams más exitosos de todo. 6 horas duró el stream porque una vez acababa de maquillarse y de ponerse guapa, empezaban las prácticas interesantes. Prácticas bizarrísimas, donde le abrían todos los orificios, donde le introdujeron de todo y le hicieron de todo. Hasta el punto incluso que, como os he dicho antes, le pusieron picante en los genitales y sus gritos fue la primera vez que hizo que la policía viniera a ver qué estaba ocurriendo en ese local. Algo que nos cuenta ella misma y que nos relata ella misma entre risas y totalmente satisfecha, contenta con su trabajo y disfrutando de esa sesión que ha hecho para el público, y esta vez sí, para sí misma, porque ya os digo, hay un poco de todo. Hay chicas y modelos que se les ve más vulnerables y mucho más endebles, pero hay otras, sin embargo, que parece que han nacido precisamente para esto. Y creo que se sabe ver perfectamente como espectador cuál es de un bando y cuál es de otro. Bren amenazaba cada semana con cerrar la página web, ¿vale? Porque estaban un montón de problemas, que si los miembros, que si un montón de gente no quería hacer algo, si querían hacer algo, hasta que un momento que a Bren se le fue la castaña y se llevó a todo el equipo a una granja, porque después del momento de la policía tenían miedo a que les pudieran denunciar y que les cerraran realmente la página web, ya que el gobierno ya estaba detrás de ellos. Se los llevó a todo el equipo a una granja, no les dijo cuánto tiempo iban a pasar allí y la gente empezó a asustarse, porque pasaron allí 2 semanas, cuando creía la gente que iban a pasar un par de días. Y esto es como lo de la palabra de seguridad, ninguno de los miembros del equipo dijo nada, hablaron un poquito entre ellos así a susurros y a escondidas, pero nadie le dijo nada a Brent. Nadie le cuestionó, oye, que yo tengo una vida privada, tengo un trabajo, tengo una familia y les he dicho que voy a faltar 2 días. Llevamos aquí 2 semanas, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Y ninguno de ellos se planteaba marcharse. ¿Por qué? Porque sabían que si se marchaban, simplemente Brent no volvería a contar con ellos más. Hay una modelo, la modelo 101, que es quizá la modelo más sumisa de todas las que tuvo, una tía que se nota que el cierre de esta página web le afectó y que nunca su vida volvió a ser la misma. Una modelo que está como muy obsesionada con las prácticas que tenía. Ella no quería defraudar a Brent. Brent se cabreaba cada vez que grababan. Brent era un tío que tenía mucho carácter, que era muy violento, sin llegar a las manos con nadie, curiosamente, pero sí que una de las modelos en concreto se sentía decepcionada consigo mismo cada vez que hacía una escena, ya que nunca conseguía que Brent la felicitara. Esto hacía que la gente llegara cada vez más al límite, y cada vez más al límite, y cada vez más al límite, hasta momentos en que era realmente peligroso lo que estaban haciendo. Que ojo, Brent sí que cuenta, y su equipo, que todo lo que las chicas recibieron y hicieron en estas películas, primero lo hacían ellos. Solo cuentan que cada cosa, cada artefacto, cada cachivache, cada práctica que se ha visto en sus películas, primero la han probado ellos. Me lo creo perfectamente porque incluso sí que muestran más de uno. Sí, te lo crees porque precisamente lo muestran y además sale el chico que estaba creando estos artilugios como un participante de Forjado a Fuego. Y dice que era bastante complicado hacer que los artilugios pues encajaran tanto en las chicas, que normalmente eran más pequeñas y más estrechas que Brent, y que encajaran en el propio Brent, que era más corpulento. Y también nos cuentan cómo uno de sus proyectos más ambiciosos fracasó. ¿Y por qué fracasó? Una especie de tanque que iban a llenar de agua y cuyo vidrio no resistió. Por suerte, en esos momentos que lo testeaban, no había nadie cerca y no hubo ningún herido ni pasó nada grave. Pero ahí, desde luego, vemos las imágenes y nos queda claro que ahí podía haber muerto mucha gente, no solamente las modelos. Otra de las chicas, curiosamente, como hemos comentado al principio del vídeo, pasó de ser modelo a ser trabajadora, a ser cámara de las películas. Una chica que nos cuenta cómo Brent, lo bien que la trataba, cómo la quería, lo querida que se sentía cuando era modelo, cómo la cuidaba, pero que en el momento en que pasó a ser trabajadora, pasó simplemente a ser eso, una trabajadora. Y cómo veía cómo Brent trataba a las chicas como la trató a ella en algún momento. Cuenta cómo sentía celos de cómo maltrataba a las otras chicas y no a ella. Las hacía sentir como personas especiales, y es que es verdad, en ese momento la persona especial y la persona que tienes que dedicar más cariño y más atención es la modelo que está recibiendo la tortura. Así que ella, estando fuera de escena, estando simplemente grabando todo, no era tratada como una persona especial. La especial era otra, ella había sido sustituida.
así que por mucho que ella tuviese una vida privada fuera de los rodajes y de alguna forma fuese una de las parejas en algún momento de Brent, eso le creaba cierta inseguridad, o al menos le hacía plantearse por qué los primeros meses sobre todo tenía celos de las chicas. Para terminar este documental nos mostrarán algunas de las escenas más bizarras que han hecho nunca. Alguna es bastante bruta y algunas es bastante difícil de asimilar que eso lo hayan podido llevar a cabo. Una chica que con los dos pies prácticamente toca el suelo mientras tiene las manos atadas a la espalda, las tetas apretadas, algo metido en la vagina, con el cuello prácticamente que la está ahorcando, enganchada a la jaula donde hay otra chica cantando ópera. La siguiente me ha recordado a Show, en la escena donde tenemos a Eric Matthews encima del hielito. Lo mismo, una chica encima del hielo y prácticamente ahorcándose. Todo esto la verdad que me ha dado sensación mucho más artística, a pesar de que el ambiente sigue siendo lo mismo, ese ambiente industrial, ese ambiente sucio, ese ambiente perturbador, que tanto ha caracterizado todas las escenas y todos los vídeos que hemos ido viendo de este señor, de esta página web. Y que aquí parece que en sus últimos años quiso volver un poco a los orígenes, a esa mezcla del arte integrado con ese fetichismo. Spoiler, no lo consiguió, ya que cerraron el sitio web debido a los que mandan prácticamente a nivel mundial, los bancos. Y sí diréis, ¿por qué los bancos? Pues por el tema de las tarjetas de crédito. Simplemente el gobierno, la seguridad nacional les perseguía tanto que la única manera que tenían de realmente cerrar y chaparles un poco el negocio era acudir al tema personal. Así que bloquearon y pusieron muchas dificultades en sus tarjetas y sobre todo en que la gente pudiese hacerse miembro tan fácilmente como su tarjeta. Así que simplemente el sitio decayó y acabó por cerrarse. Es que claro, no existe ninguna ley contra la obscenidad, eso comentaban. Entonces por el tema legal no les podían cerrar la página web ni cerrar nada. Así que atacaron por los bancos, le dijeron a los bancos: ¿sabéis que estáis patrocinando pornografía violenta? ¿Sabéis que estáis patrocinando violencia contra las mujeres? Así que los bancos, pues claro que no querían sentirse vinculados a esta gente. Volvemos a lo mismo, hablamos del año 2000 a 2005, no existía Patreon, no existía PayPal, no existía ninguna otra forma de hacerte suscriptor de una página web que no fuera directamente con tu tarjeta bancaria. Y es lo que contaban ellos, no podían pedirle a 35.000 personas que les enviaran un cheque y que en unas semanas les enviarían un código para que pudieran entrar a la página web. Así no se iba a suscribir nadie. Así que sin dinero de por medio, pues tuvieron que cerrar Insex.com. Y fin, la verdad es que el documental no nos cuenta nada más de lo que pasó ni con las modelos, ni con los trabajadores, ni con el propio fundador de la web. Y es que al fin y al cabo este documental estaba dirigido al sitio web y no tanto a su fundador o a sus participantes. Un documental probablemente de los más controvertidos, de los que más debate y reflexión puede crear en vuestras casas y de los que más perturbadores os van a resultar, porque todo esto que os hemos contado, repito, que está totalmente recreado y visto en vídeos y escenas reales del propio sitio web. Y muchos de ellos son bastante complicados de asimilar. Cuando vimos este documental le dije a Síncope: cuando grabemos el vídeo me van a llamar hipócrita o nos van a llamar hipócritas, depende lo que piense Síncope también. Respecto a GSKD, ya recordáis lo que yo dije que pienso de las personas que practican lo que se vio en GSKD, las suspensiones, el dolor con cómo se ve en esa película. Obviamente no quiero generalizar, no es todo el mundo, sino una parte del sector, que luego en comentarios me alegro que muchos me disteis la razón, gente que estáis metida en este mundillo, me disteis la razón, pero que pienso totalmente distinto en este documental. Y alguno dirá: pero Rotten, pero si es lo mismo, al final están torturando a alguien por dinero, torturándolo por una satisfacción artística o porque tienen algún problema con papá. Puede ser, pero realmente lo veo distinto. La forma en la que tienen de contarlo, quizá por mi propia experiencia, quizá porque comulgo mucho más con la sensación de necesidad que tienen estas chicas haciendo esta película o participando en ese tipo de escenas, obviamente quizá no tan al extremo. Pero sí que el tema del sadomasoquismo lo puedo comprender como algo más parecido a una orientación sexual, que no lo puedes llegar a controlar, que es algo que necesitas, que es algo que tu cuerpo te pide. No porque tengas ningún trauma, no porque busques sustituirlo con ningún tipo de problema mental que tengas. Lo veo distinto y quizá, como digo, sin hipocresía, y es exactamente lo mismo que vimos en GSKD. Pero por el hecho de empatizar más cercano a este tipo de prácticas, pues no puedo ser tan objetivo como fui con el otro. Es que es distinto, yo no creo que sea exactamente lo mismo lo que vimos en la película de SDK, lo que vemos aquí. Aquí esta página web está orientada directamente a la pornografía con el sadomasoquismo y el bondage, algo que mucha gente en sus casas practica, que muchos adultos lleva a cabo, que existen locales y club orientados hacia ello, y que poco a poco la sociedad va asimilando que no pasa absolutamente nada y que simplemente es una práctica sexual más. El tema de este documental es que está enfocado en un sitio web que degeneró
Cómo fue en decadencia y cómo incluso se traicionó como concepto a sí mismo, cómo dejó de ser quizás sadomasoquismo y bondage para convertirse en algo más orientado hacia la tortura. Cómo en este sitio web se traspasó de alguna forma interna los límites que en un principio se habían aplicado. Y en el mundo del sadomasoquismo es muy importante tener unos límites claros y respetables. Así que en mi caso para nada creo que sea exactamente lo mismo las prácticas que vimos en la otra película a lo que hemos visto en este documental. Por no hablar de que lo otro es una película, que no vemos el making of, no vemos cómo se sentía la chica ni cómo estaba quizás detrás de cámara entre risa con los realizadores de la cinta. Pero lo veremos. ¿Por qué lo veremos? Porque lo tenemos, coño, si lo dije. Bueno. Vale. Porque lo tenemos. Es cierto, tenemos el making of, así que ya os contaremos un poquito por las sensaciones que tenemos con respecto a eso, a cómo se hizo esa película, si realmente fue algo planificado, organizado, si se siente sobre todo seguro y controlado, que creo que es lo más importante. Y este documental, al fin y al cabo, representa muy bien ese primer eslogan con el que empieza el documental. Esta historia que te contamos aquí es la que ocurrió en este sitio web. No representa para nada las prácticas sadomasoquistas ni de bondage que personas adultas bajo consentimiento realizan en sus propias casas. Yo quiero abrir un debate un momento, debate que os dejo en la caja de comentarios para que vosotros comentéis algo que ha dicho Síncope. La decadencia de esta página web, de cómo se convirtió en lo que acabó convirtiéndose de ser un sitio artístico a algo más turbio. ¿Hasta qué punto podemos echar la culpa a Brent? ¿Hasta qué culpa podemos echarle a un hombre? ¿Hasta qué punto podemos echarle la culpa a un hombre? Pues que sí, tiene dotes de manipulación, sí, tiene dotes. ¿Hasta qué punto el poder de persuasión de este hombre lo culpa de que personas mayores de edad con libre consentimiento hicieron lo que llegaron a hacer porque querían tener más dinero? O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto podemos culpar a Brent de las causas que llevaron a muchas chicas después de practicar todo esto a la depresión, a la drogadicción o a ciertas debilidades que ellas ya tenían de antes de participar en esto, que se vieron mucho más agravadas por culpa de participar en esto? ¿Hasta qué punto podemos culparle a él? Es que el documental no le culpa a él. De hecho, el documental simplemente te cuenta la historia del sitio web y acaba. No hace responsable a nadie. Simplemente te está contando de una forma objetiva, como tiene que hacer un documental, qué es lo que ocurrió. Y luego en tu casa tú piensa lo que quieras. Obviamente yo no creo que sea tan fácil como decir tú tienes la culpa de todo. No, obviamente se juntan ahí muchos tipos de perfiles, de personalidades, muchos tipos de factores, cambios de tiempo, de perspectivas, de enfoques. Y sí, Brent es como es, ya le hemos podido ver, no hay ninguna duda. Y muchas de las chicas probablemente acabarían mal y toda esta experiencia no le repercutiría como algo negativo en sus vidas personales. No, la mayoría no. Pero muchas de ellas, pues quiero pensar que quizás sí les aportó algo. Al menos la experiencia de haberlo hecho y de haber sacado algo en claro para sí mismas. Incluso, ¿por qué no? Muchas de ellas quizás todavía participan en este tipo de prácticas en otros sitios web. Yo os digo que el documental no pretende culpabilizar ni hacer responsable a nadie. Si os gusta esta temática, tenemos varios vídeos en el canal, además del GSKD que hemos hablado hace poco. Tenemos películas ficticias y películas basadas en casos reales que os pueden parecer muy interesantes. Os dejo un par por aquí. Muchísimas gracias a todos que habéis llegado hasta este punto del vídeo. Un vídeo largo, pero creemos que interesante, en el cual no habré no habré podido poner, a diferencia de GSKD, que sí que podía librarme un poco. Aquí sí que realmente no puedo poner nada, porque todo lo que os ponga se va a quedar corto respecto a lo que podríais ver. El documental es hiper sencillo de encontrar en internet, googleando un poco. Lo más importante de todo es que practiquéis la práctica sexual que practiquéis, siempre sea con consentimiento y respeto hacia todos los participantes, incluso vosotros mismos como participantes. Ser consciente de dónde os metéis y ser conscientes de lo que os meten. Muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos usuarios de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se me Roten? Nos vemos en la siguiente.